El otro tema, otro, el otro tema que tenemos, que está aquí presente Miguel, que es el presidente del barrio Las Violetas. Barrio Las Violetas es un barrio, área urbana en la localidad de Ciudad Bolívar, pero en la localidad de Usme, que está totalmente rodeado de la ruralidad. O sea, es una isla urbana dentro de la ruralidad, en lo que está trabajando igual que está con Tihuaque y con San Pedro, que estaba Pedro en la reunión, en los cuales hacen parte del cumplimiento del fallo de cerros, y dentro de las metas está, sobre todo la 24, 23, 22 de las metas, está con la entidad coordinadora de la Secretaría de Desarrollo Económico, en el cual nosotros tenemos allá para desarrollar los proyectos, tenemos los usos aprobados del suelo, tenemos la tierra urbanizable, o sea, ya urbanizada, perdón, urbanizada, en la cual vamos a comenzar a sacar licenciamientos. Entonces se generan un polo de desarrollo en el cual tendríamos para poder desarrollar las actividades, usos, y por ejemplo tenemos conexión con los usos que tienen que ver con la industria naranja. Eso tiene una norma, una ley que incentiva la generación de esas soluciones. Ya tenemos preparada en Bogotá, desafortunadamente, tenemos que hacer la presentación a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes, porque Bogotá tiene toda la norma, pero no ha ejecutado el primer proyecto de iniciativa de industria naranja, solamente los preexistentes. Entonces nos dijeron, muéstrenos. Y yo, no, porque no hay iniciativa, porque ya tengo el suelo, ya tengo el uso, ¿ya? Y uno de los temas que la Secretaría de Desarrollo Económico tiene el tema de capacitación. Entonces la idea es poder capacitar a la población receptora como la población que llevaríamos a estos proyectos, que por sí ya tienen incentivos legales para desarrollar este tipo de industria. Y es lo que se busca precisamente en el plan de desarrollo de ciudad, que la población tenga tanto el trabajo que se puede generar en los primeros pisos, tenga la vivienda y evite esos traslados de ir de Violetas al norte. Fácilmente son 2 horas, 3 horas, 2 horas y media de ida, 2 horas y media de regreso. Y una de las políticas a nivel mundial que se está desarrollando es precisamente concentrar todos estos elementos en estos sitios, y tenemos en este caso, ya arrancamos con licenciamientos, como el caso de Pedro, en el cual se generan estos sitios que generan esos puntos donde se genera el sitio de trabajo, ¿no? que es parte urbana, el sitio de trabajo, la norma la norma me permite el uso. Y uno de los temas en cumplimiento del fallo, en el cual declararon violador de los derechos colectivos al distrito, a la nación y a la CAR, está el fomento del trabajo. Y uno de los temas que nos contestaron fue precisamente que tenemos los espacios para darle la capacitación a las personas, y ahí buscaríamos las capacitaciones de empleo en las ramas que pueden tener incentivos para el empresario, porque trae la industria naranja, por ejemplo, atrae por los beneficios tributarios que estamos implementando la ley. Entonces, pero ahí tenemos que combinar, que yo le explicaba a la Secretaría de Desarrollo, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, ¿sí? Que en este caso tenemos el uso, tenemos el predio, simplemente que hacerlo. Lo único que hace la Secretaría de Cultura es ponerle el sello de que es industria, que es un polo creativo y de naranja, y con eso ya tiene el incentivo para traer dentro de la ciudad, generar esos distritos naranjas que en Bogotá no se han dado, y que está la norma, está el uso y está el suelo. Entonces, ahí lo que buscaríamos sería el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo para la generación de empleo, claro, en una línea que sería atractiva para el inversionista. ¿Por qué? Porque todos esos beneficios tributarios se le abarcarían, y sus empleados dentro de esa rama tendrían la vivienda en el mismo sitio, porque son de mezcla de usos. Básicamente, digamos, esto es lo que le pedí. Ya nosotros se radicó una carta con Miguel, que no sé si a Pedro radicó esa,
y con la cantidad en Ciudad Bolívar, que quieren, pero está mucho más avanzado en Usme, el tema. ¿Para qué? Para generar esos polos de desarrollo con esa industria naranja, ya que contamos con el suelo disponible, con la norma disponible y con el uso. Y ahí están dentro de las metas de cumplimiento del fallo de cerros. Entonces, lo que ahí buscaríamos sería desde ya cómo hacemos, con quién específicamente, y decimos erradicados para enviárselo, para analizar ese tema en el cumplimiento, que se genera ese empleo formal, y de paso ya vamos generando el tema de la vivienda para que necesita la población. O sea, en este momento tenemos todas las herramientas desde el punto de vista de la norma nacional en la reactivación económica para fomentar ese desarrollo en la periferia, que está en el plan de desarrollo. Todo está en el plan de desarrollo, no tenemos que inventarnos nada. El desarrollo de Bogotá. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, pero quiero entender ese último pedido, digamos. ¿Tú necesitas a alguien específico? ¿Me repites para qué? Sí, de por sí, ya te digo quién nos contestó la respuesta anterior. Okay. Espérate un minutito, ya abro aquí y ya le radicamos, o sea, ya ustedes nos dieron respuestas, ¿ya? Sí. Con relación a las metas del cumplimiento del fallo de cerros. Violeta está aquí, hablo aquí. Carlos Alberto Sánchez, Sí, director de Desarrollo Empresarial y Empleo. Empresarial y Empleo, él ya nos respondió, nos aclaró, nos explicó el tema, básicamente, cumpliendo con eso. Lo que nos está diciendo es, oiga, preséntense que nosotros estamos disponibles para eso, esa es nuestra función en el marco del cumplimiento del fallo. Entonces nosotros contamos, estaba Miguel, que solo hablo yo, Miguel es el presidente de la Junta, está Pedro, donde cual ya tenemos los previos, tenemos el salón comunal, tenemos la posibilidad con el del colegio. ¿Para qué? Para incentivar esa formalidad laboral y aprovechar la parte legal, incentivos del Estado para generación de ese empleo, y se atrae. ¿Por qué? Porque quien vaya ya tiene, digamos, 7 años de tales cosas, de beneficios en esta política que se está haciendo. Esto, claro, iría coordinado posteriormente con la Secretaría de Cultura, pero ella no es la que maneja ella solamente le pone el sello al proyecto, ¿sí? Con los temas ambientales, con los temas de industria naranja. En ese sello ya le permite incentivar al inversionista a desarrollar esos pisos de productividad y a los empleados de la vivienda. Ok, yo creo que nosotros te quedamos debiendo, digamos, quién es la persona específica. Déjame ubicar porque tenía, digamos, otro tema en la cabeza para este espacio. Entonces déjame ubicar a la persona, hacemos, digamos, todo lo que tengamos que hacer y vemos cómo nos vamos organizando para el tema específico que acabas de mencionar. ¿Te parece? Perfecto. Me gustaría a qué correo, si me lo dejas en el chat, para enviarte la radicación de que ya hicimos y la respuesta que ustedes ya nos dieron. Dale, mira, ya te escribo mi correo por el chat, pero aparte de eso, si van a radicar una nueva petición, sí pido que lo hagan, digamos, por la vía que lo han hecho anteriormente, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Y ya te pongo mi chat para que me muestres lo que ya les han respondido. Listo.